La persona la pregunta es cómo ampliar esto. 3.000 años en 30 minutos. Está buena. Hasta que esté Es un siglo por minuto, o un minuto por siglo. Entrevista en serio, chicos. Es una anciana, ¿eh? Es una anciana. Es terrible. La escala. Sí, vamos a parar. Podría ser peor. Bueno, estuvimos pensando que no es demasiado alocado hacer esto, porque el mundo árabe islámico, que parece tan monolítico, en algunos casos está construido arriba de 4.000 años, digamos, de cultura que no es ni árabe ni islámica. Como en el caso de Egipto. Egipto es un país que tiene, sin contar la protohistoria y la prehistoria, 5.000 y pico de años, de los cuales, pongámosle para redondear 4.000, no tienen nada que ver con el Islam. Entonces, si tienen la suerte de ir a Egipto, van a notar un país de mayoría étnica, cultural, lingüística, religiosa, árabe y musulmana, pero está montado arriba del mayor museo al aire libre del mundo, que para una categoría, digamos, teológica musulmana es una especie de festival de idolatría a demonios. Entonces hay una forma muy interesante de cómo Egipto, que igualmente de los países árabes islámicos es por lejos uno de los más tolerantes y occidentalizantes, digamos, cómo se relaciona con eso. Entre otras cosas, económicamente vive de eso, ¿no? Por supuesto, el máximo ingreso de Egipto como país es el turismo, en este caso el turismo cultural y arqueológico. Entonces acá, como dice acá, no es mucho lo que se puede hacer en 30 minutos, pero vamos a intentar algo. Entonces, ¿cómo llamaban Egipto los muchachos hace miles de años? Kemet, que significa tierra negra. Tierra negra, recordarán por qué, porque cuando el Nilo fertilizaba una vez por año centenares y centenares y centenares de metros de ambos lados, se podía cultivar y se podía vivir de otra forma. Eran originalmente dos países en su propia historia, antes de que Narmer y Menes lo unificara. Y tenemos siempre que recordar que cuando se habla de Bajo Egipto es el norte y el Alto Egipto es el sur, contrariamente a lo que uno podría suponer. La razón es muy sencilla: los egipcios veían, consideraban que el país estaba al revés y que el orden era de lo que para nosotros es sur a norte, más que nada por la dirección de las aguas del Nilo, por supuesto, ¿no? Que era en torno a lo que todo era posible. Entonces, tampoco es casualidad que la unificación del país vino desde el sur, o sea, cuando eran dos países fue el rey del sur el que conquistó el norte y unificó Egipto y lo hizo el Egipto faraónico. Y también en la mitología egipcia, si la queremos llamar mitología, los Necherú, las deidades, venían del sur. Entonces, otra forma que tenían de decir al país era Nesut-Biti, el país de la abeja, el país del junco, el país del norte y el país del sur. Entonces, por supuesto, simplemente para ubicarnos en tiempo y espacio. Esto no tiene nada que ver con lo que hacían los propios egipcios, que no manejaban ni esta periodización ni estas dinastías. Según la lista que agarren, van a haber 30 dinastías, 32, en fin, un número diverso. Algunos no hablan de reino tardío, sino hablan de época tardía. Los periodos intermedios son los periodos en los cuales generalmente esta unión monolítica de Egipto se disgrega por distintas razones, a veces, como en el caso del segundo periodo intermedio, por invasión de un pueblo extranjero, en ese caso los Hicsos, que todavía no sabemos con certeza quiénes eran, pero aparentemente eran un pueblo semita. Recordemos que los egipcios antiguos eran un pueblo camito-semítico, o sea, tanto había una mezcla de rasgos de África y del cercano oriente, y también la lengua sigue existiendo, camito-semítica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una cosa horripilante, que es ver una imagen de cada una de estas periodizaciones. La única forma que tenemos de hacernos una mínima idea a modo de recordatorio, con un par de excepciones. Esta es la primera excepción porque esta es una pieza fundante, ¿no? Esta es la famosa paleta de Narmer, lítica, por supuesto, que representa a Narmer o Menes, no queda muy claro si eran dos personas o la misma, con dos nombres, que es el rey del Alto Egipto, que conquistó el Bajo Egipto
y por ende unificó el país, y con eso empezó el Egipto faraónico propiamente dicho en aproximadamente 3000 antes de la era común. No sé si alguno de ustedes tiene algún recuerdo o alguna opinión sobre lo que se ve acá, porque pese a que el arte del antiguo Egipto es mucho menos monolítico de lo que se suele decir, es bastante variado, tiene de dibujos geométricos hasta hiperrealismo, pero esto no, en buena medida, tiene elementos que no califican de arte egipcio casi en ninguna época. Si se fijan, por ejemplo, los animales cornudos arriba de la paleta, estos son los pocos lados de la paleta, por supuesto, ¿no? O estos animales fantásticos, imaginarios, de cuello largo, y algunas de las figuras, no todas, no Narmer en sí, pero sí los otros, tienen un sospechosísimo tufillo mesopotámico, ¿no? Sumero. No se sabe exactamente por qué, porque se sabe muy poco de esta gente en esta época. Pero sí, esta sería la pieza fundante del arte del antiguo Egipto, ¿no? Justo representa, por supuesto es Narmer, con la corona típica del Alto Egipto, después se va a combinar con la corona del Bajo Egipto, en la también típica actitud de dar un mazazo en la cabeza, un mazazo mortal al enemigo, que en este caso era otro egipcio, por supuesto. Y que ese sí va a ser un lugar común a lo largo de Esto toda la sí, historia. exactamente, sí. Esto va a ser muy común, la imagen del faraón que está por dar el mazazo definitivo al jefe de los enemigos. Esto quedó por 3000 años. O sea, hay continuidades que son realmente sorprendentes en Egipto. Esto se mantiene por 3000 años. Así como la idea de que a través de estos 3000 años los 400 reyes, los 400 faraones fueron una única persona que se cuasi reencarnaba en el reinante de turno, ¿no? Entonces ahora sigamos cronológicamente. Hay algunos clásicos, otros clásicos se quedaron afuera. El complejo funerario de Giza, la fecha que puse ahí, la fecha de, entre comillas, inauguración de la pirámide más reciente y más pequeña. Inauguración porque es la fecha en que se murió Menkaure, ¿no? Entonces Jufu, Jafre y Menkaure, que son los nombres cuasi originales, pseudo originales, de los que helénicamente conocemos más como Keops, Kefren y Miserino. Lo que pasa es que diciéndolos así queda totalmente por fuera el aspecto teóforo de los nombres, ¿no? Acá nos damos cuenta claramente, Kau es plural de Ka, que Re es el dios Re, Ra, Haf, Re es lo mismo, ¿no? Haf, Ra. Entonces acá por lo menos se entiende que dioses están en cada nombre. Esto es todo un complejo, 3 pirámides grandes, 3 pirámides pequeñas, 3 restos de pirámides, un templo, un resto muy deteriorado de lo que era una especie de puerto de bajada al Nilo, un muro también bastante deteriorado que da vuelta a la esfinge de la cual sabemos bastante poco. La cabeza que vemos aparentemente representa a Jafre, pero si ustedes ven una foto más panorámica de la esfinge van a ver que la cabeza es sospechosamente pequeña. Entonces 90 sobre 100 era una cabeza distinta de otro rey o de un dios o del propio animal, y alguien la talló para reutilizarla, cosa que en Egipto era muy común. Recordemos que de las famosas maravillas del mundo antiguo, esta es la única que sobrevive. Todas las demás podemos solamente imaginárnosla. Esto era una especie de Nueva York del mundo antiguo, al margen de estar todo impecable por entonces. Recuerden que las pirámides estaban totalmente cubiertas de blanco, con un último nivel de piedra caliza y de blanco, y tenían un piramidion metálico en la punta. O sea que era una especie de cosa de ciencia ficción, digamos, ¿no? Tiene poco que ver con lo que vemos ahora, que sigue siendo muy impresionante, pero era una cosa perfectamente lisa, blanca y resplandeciente, que se veía a centenares de kilómetros. Digamos, más o menos sabían manejarse con la piedra. Primer periodo intermedio, imprescindible mostrar algo de la escritura, junto con Mesopotamia, por supuesto, la impresión de la escritura en el mundo hasta donde sabemos. Esta estela de Maati, por supuesto, viene de Maat, el concepto y la deidad de la justicia y de la armonía. Y me pareció interesante mostrar esto, más allá de que no es una obra maestra
del arte egipcio. En líneas generales, en los periodos intermedios no hay obras maestras, porque son momentos de mucha agitación política y digamos, de intervención de culturas ajenas, generalmente menos sofisticadas. Pero acá lo interesante es que la escritura egipcia, que pueden ver acá, que ya de por sí, por supuesto, es artística, porque en parte es figurativa, ¿no? Y simbólica, en parte, también es consonántica. Más grande, ya se acerca a lo que hoy llamaríamos arte, y prácticamente no hay solución de continuidad con el retrato de Mati, ¿no? Se pasa de la escritura propiamente dicha a una escritura grande a la representación de Mati. Y digamos, esto es un recordatorio de que para los egipcios, no solamente para los egipcios, hemos visto casos de caligrafía en China y demás, pero realmente arte y escritura coincidían, o por lo menos había un gris, ¿no? Interesante. Esta es una cosa que a mí me gusta mucho. Nos quedaron muchísimos modelos y muñequitos, diríamos. Los de mi generación que nos criamos con los muñequitos de He-Man, Master of the Universe. No inventamos nada porque nos llegaron centenares de estos. A veces separados, digamos, unitarios o pequeños, que posiblemente los niños usaban para jugar, exactamente como los soldaditos de plomo de nuestros padres, y otros que son grandes estructuras con un nivel de detalle. Esto es más o menos, esto es más grande del tamaño real, con un nivel de detalle, fíjense los ojos, ¿no? Entonces hay ejércitos completos, por ejemplo, de lanceros, hay mujeres haciendo cerveza, hay hombres tallando madera, hay como pequeñas ciudades enteras de modelitos hechos con este nivel de refinamiento. Estas estructuras más amplias eran funerarias, no eran claramente para que los niños jugaran, sino que era una forma de que, en este caso, las huestes militares del rey lo acompañaran en el viaje a la Duat o a la Menti. Fíjense la fecha, ¿no? O sea, esto tiene más de 4.000 años y los colores siguen intactos. Al margen de la calidad del trabajo artesanal y artístico egipcio, el tema del clima seco de Egipto ayudó mucho a la preservación de lo que hacían, y el hecho, por supuesto, que estuviera en tumbas selladas, algunas vandalizadas por ladrones de distintos siglos, pero eso también ayudó muchísimo. Segundo periodo intermedio, Sobekensaf I, que era un rey Hyksos. O sea que teóricamente este era un bárbaro semita, digamos, ¿no? Un invasor del este. Pero, por alguna razón, claramente de legitimación política, la estética, los rasgos étnicos, la parafernalia simbólica sobre la cabeza, la barba postiza, recordemos que estas son siempre barbas postizas, ¿no? Tenían un hilito y se ataban así. Todas las señales indicativas de lo real, del poder monárquico, están en su lugar. Así que este era un rey Hyksos que evidentemente tenía mucho interés en pasar por egipcio, entre comillas, cosa que no siempre pasó, no siempre sucedió. Bueno, ya estamos en 1264, siempre antes de la era común. Este es el templo del que hoy solemos llamar Ramsés II, pero simplificando así el nombre nos perdemos no tanto lo teofórico, Re-Ra, sino Moses, que esencialmente es hijo o nacido, que es exactamente Moisés, es exactamente el Moshe hebreo, ¿no? Entonces, era un nombre muy común en Egipto, como después lo fue para los hebreos. Ven ahí gente parada, Abu Simbel es el extremo sur de Egipto, ¿no? Y esto que ven es ni más ni menos que una gran colina lítica donde cavaron el templo, o sea, así brutalmente, así de faraónico, nunca mejor dicho. Agarraron una colina de piedra y la cavaron. Este es solamente el frente, por supuesto, ¿no? Ahí en el medio tiene la entrada y también está todo trabajado adentro con columnas y todo lo que se puede imaginar. Al lado de este hay otro templo muy similar, apenas más pequeño, de la misma época, siempre para el mismo faraón. Una cosa extraordinaria, acá no se nota mucho, si ustedes van a Abu Simbel, van a ver que la colina entera está sutilmente cuadriculada, como
si hubiera sido cortada en pedacitos como un queso, como una especie de rompecabezas tridimensional. Bueno, no es como que, es exactamente lo que sucedió, porque cuando pusieron una represa exactamente en el Nilo, que hizo en definitiva que el lago Nasser existiera, el agua subió tanto que iba en breve a inundar completamente el templo. Entonces, con dinero internacional, UNESCO y demás, aunque les parezca increíble, cortaron en cubos la colina completa y se la llevaron 300 metros para arriba y la dejaron así. Acá esta foto no se ve, es una foto reciente, pero si van sutilmente van a ver dónde están los cortes. Inclusive hay fotos donde se muestra, por ejemplo, la cara de Ramsés que está siendo transportada por una grúa. Lo desarmaron y lo armaron todos 300 metros más arriba. ¿Desacralizando el espacio también o ya no es un espacio considerado? Ciertamente no para los egipcios. Los egipcios tienen respeto solamente por las momias, los egipcios contemporáneos, quiero decir. Tienen solamente un respeto sacro por las momias de los reyes, porque consideran que esos fueron sus jefes de Estado, que hay una continuidad estatal en Egipto. Entonces, por ejemplo, una vez que mandaron una momia, recuerdo, no sé si no era Ramsés II, que de hecho es una de nuestras mejores momias. Está preservada de una forma impresionante. Que por otra parte es un hombre que vivió 85 o 90 años, que para esta época era ciencia ficción, como si hoy viví 150. Cuando la mandaron a Londres para hacer unos análisis, le hicieron un pasaporte como jefe de Estado de Egipto retirado y difunto. O sea, es al personaje la figura histórica y no al lugar. Exactamente, sí. Ramsés sigue siendo uno de los padres fundadores de Egipto, que además no fue musulmán porque temporalmente no podía. O sea, como decían los escolásticos de Aristóteles y de Platón, que eran grandes iluminados, que seguramente estarán en el paraíso, no es culpa de él que Cristo haya llegado después. Es un poco eso. La primera vez que yo fui a Egipto, en el Museo del Cairo, no se podía más acceder a la sala de las momias, porque hubo todo un movimiento durante esos años diciendo que era irrespetuoso mostrar los cadáveres de los anteriores jefes de Estado. Entonces, por varios años no se mostraron. Después, por supuesto, le encontraron la vuelta y simplemente cobraron una entrada adicional. Bueno, tercer periodo intermedio. ¿Por qué les muestro la máscara de Susenes? Porque en un periodo sí, donde claramente lo mejor de la cultura egipcia está en el pasado, se nota la imitación de las grandes obras maestras de lo que era el pasado de esta gente, con resultados que por supuesto son súper apreciables. Esto no es una cosa como ir a la basura, claramente, ¿no? Pero algunos de ustedes habrán reconocido imitación de qué es. Es una imitación de la máscara funeraria de Tut, que es una de las obras maestras, yo diría, de la humanidad, y en comparación con esa, es una porquería. Si no la comparamos, está fantástica. Ahora, sabiendo que están comparando con eso, desde el punto de vista técnico es muy rudimentario, muy rudimentario. Más allá que le pusieron oro real, lo mismo que a la máscara de Tut. Bueno, y acá las cosas que pasan cuando llegan los invasores con toda su cultura a cuestas, ¿no? Ya acá en el Reino Tardío, con los Ptolomeos, tenemos una cabeza de Alejandro Magno, que por supuesto coincide todo y por todo con los cánones estéticos del arte exacto del arte de Grecia. Sin perjuicio de lo cual, si ustedes ven cierto arte del Reino Medio, inclusive antiguo de Egipto, van a ver que los griegos también en su momento agarraron y después esto volvió a Egipto. Luego de los Ptolomeos, ya directamente, si ustedes se acuerdan, Julio César y Marco Antonio tienen un tiroteo con Cleopatra Filópator y se acabó el acto faraónico porque oficialmente pasaron a ser provincia romana. Bueno, este es un bonus track que no lo quería dejar pasar porque es uno de mis favoritos personales. Es el enano Seneb y su familia. Más de 4.500 años en el pasado. Entonces, ¿quién es el enano Seneb? Era un alto funcionario de la corte. Resulta que, contrariamente a lo que pasaba, por ejemplo, en la Europa medieval, donde los enanos y generalmente los tullidos, los que tenían alguna deformidad o una imperfección física, eran discriminados o, en el mejor de los casos, usados como bufones de corte,
En Egipto se consideraba que los enanos habían sido de alguna forma bendecidos por un Necheru. Tenían una especie de bendición divina y eran especialmente respetados. Y máxime si eran del estamento alto, recibían generalmente una esmerada formación, lo cual significa que sabían leer y escribir, que para esta época era por supuesto una barbaridad. Y este hombre ocupó varios cargos que hoy llamaríamos ministeriales. Entre otras cosas fue el mayor supervisor de los silos de granos, exactamente, de los silos de granos, que con el tipo de manejo económico que tenía Egipto, era posiblemente el cargo más importante de todos. Era acopiar grano cuando había para que hubiera una reserva en las épocas malas, ¿no? Entonces, esta obra tiene una cantidad de cosas muy notables. Por empezar, la dignidad que tiene el enano Zen. La actitud digna que tiene es una cosa impresionante. El afecto con el cual la esposa lo abraza, este es mío. ¿No? Los dos sonrientes con dedos. Los dos hijos, con la famosa colita que después George Lucas copió para los Padawan, para los aprendices de Jedi, ¿no? Acá no se ve demasiado bien, pero tienen el dedo en la boca para indicar que son infantes, que no solamente gente que han puesto más chiquitas, sino que son infantes, son los hijos. Y a uno se le ve clarito el pitito y al otro la chochi, para que sepan que es el N y la N. Y lo más notable de todo esto, ¿qué les parece que es? ¿Cómo disimularon como la posición que el enano es enano, Claro. ubicándole en ese espacio donde tendrían que ir las piernas largas que no tiene a los hijos? Claro. Es un detalle. Revirtieron la situación que lo desfavorece, porque de alguna manera tiene una descendencia, una gran familia. Es un detalle muy tierno, ¿no? Es como que. Los hijos parecen tener como color de piel uno de la madre y Sí, otro del padre. exactamente, eso por supuesto es un elemento simbólico. El arte egipcio todo el tiempo está combinando cosas simbólicas y estereotipadas con cosas de un realismo sorprendente, Claro. según las épocas y según el estilo. Y acá ven que hay un poquito de mezcla de eso, ¿no? Sentado tiene la misma altura que ella. Claro. Si la obra terminara acá, Son. sí, por supuesto, notas un tema de proporción, ¿no? Pero, ¿qué hace la mujer con sus brazos tan largos? Acá no se ve, pero estos son los dedos de ella. O sea, esto es una especie de. O sea, dice muchísimo esta obra, quiero decir, ¿no? Dice muchísimo de esta familia, dice muchísimo de la sociedad, dice muchísimo de cómo se le consideraba a él. Y una de las cosas más simpáticas es el nombre, Zener. Porque Zener significa salud y también saludable. Entonces, evidentemente, la madre, o por preocupación, porque al verlo nacer no lo vio totalmente normal, totalmente desarrollado, o por el contrario, porque consideró que se dio cuenta que tenía enanismo y que eso era una bendición de los Necheru, le puso Zener, salud. Si uno ve de lejos, las dos figuras verticales de los hijos pueden ser las piernas. Seguramente sí, puede haber también ahí una metáfora también. Claro que sí. Se apoya, claro, en la Sí. descendencia. Claro que sí. Parece Sí. a través de. Sí. Vamos a- Bueno, y ya. Terminando, esto para que le interese son los tres clásicos, digamos, ¿no? Que uno lo tengo ahí, el Donadón. La cultura egipcia. Son los tres clásicos de arte egipcio. Después hay otros libros que son más de divulgación, que son muy simpáticos generalmente. Hablábamos de distintos estilos y distintos niveles de representación, geometría, realismo. Fíjense acá en el medio. Sí, por supuesto que están exaltados sin ningún tipo de imperfección, pero es más una representación más bien realista, ¿no? Después, claro, habría que ver si eran tan lindos, si tan perfectos, si tan fit. El medio es glicerino, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, Mercable sí, hace cosas. Sí. Acá ven un caso que lo pudimos ver de pintura en una pared de una tumba. Era una explosión de colores, imagínense que luego de 3.000 o 4.000 años un poco se ha perdido, posiblemente era casi fluorescente en esa época.
Y ahí también tenemos un ejemplo un poco posterior. Y acá, ya que hablamos de Seneb, para cerrar la presentación, se me ocurrió simpático el saludo que el faraón hacía cada vez que se dirigía a su gente, a sus hijos, a su grey, que incluye el nombre del enano, ¿no? Cada vez que el faraón aparecía, empezaba y terminaba sus discursos con esta frase, y cada vez que se lo menciona a él en los textos, luego del nombre, así como los... Que Dios lo tenga en su gloria. Exactamente, o como Muhammad, ¿viste? Que sí, siempre se dice que el profeta esté en la gloria, pero bueno, se dice el faraón Nebuchadnezzar, Anhu-Yaseneb, inauguró este templo en tal día. Entonces, así se saludaban estos muchachos, demostrando posiblemente que la historia no es únicamente un proceso de evolución espiritual, ética, moral y social, de lo peor a lo mejor. Pero yo creo que el haber querido y haber hecho, ¿no? El haber salvado a Abu Simbel es un acto humano Sí. superlativo, Seguramente. ¿no? De estas épocas. Seguramente, sí, sí. Salvarlo del nuevo lago Nasser, Sí. Nasser que era el Perón, Sí. fue el Perón de los, Sí. de los egipcios, ¿no? Entonces Perón se estaba por comer al templo. Así que bueno, lo hemos logrado en 27 minutos, no 30. Lo que iba a ser una misión imposible se convirtió en Es posible, tú puedes. Bueno, Gracias al apoyo de los